Biblias. If you'll please stand, we will open our Bibles A la primera carta a los Corintios, to the first letter to the Corinthians, capítulo 4 y el versículo 20. chapter 4 and verse 20. Mientras buscan ese pasaje, While you find that passage, quisiera pedirles a todos ustedes un aplauso I would like to ask you all for a round para of todos applause nuestros sugieres que han trabajado durante esta for all of convención. our ushers that have worked throughout this convention. Dios los bendiga. God bless you. Ustedes quizás no se dan cuenta, Maybe you don't know, pero detrás de estas cortinas but behind these curtains, tenemos un grupo de no sé cuántos hermanos we have a group of I don't know how many brothers que están trabajando para que todo salga bien. that are working for all of this to come out ¿Qué les right. parece si le damos un aplauso a todos ellos? How about we give them all a round of Thank you, applause? guys. God bless Gracias. you. Que Dios los bendiga. Ellos los están mirando, aunque ustedes no lo ven, ellos nos miran. They're watching you whether you don't see them or not, they're watching. Dios bendiga al obispo Salazar, vicepresidente, God bless Bishop que Salazar, estuvo our a vice cargo de esta president, convención, that was in charge of this convention. al pastor Jacob Rodríguez, Pastor Jacob Rodriguez, presidente de los jóvenes, president of the Messengers of y a Peace, todo el comité que trabajó con ustedes. and all the committee that worked together with you. Los felicito. We congratulate you. Excelente trabajo. Excellent work. Dios los bendiga God bless you, y sigan adelante en el nombre del and Señor. continue on in the name of the Lord. Hermanos, ¿están listos? Dear brothers, are you ready? ¿Están listos? Are you ready? Amén. Muy bien, todo eso es protocolo, hermanos, que hay que hacer, hay All que of that decir. is protocol that we have to carry out. Primera de Corintios capítulo 4. 1 Corinthians chapter 4 Dice, porque el reino de Dios says, for the kingdom of God no consiste en palabras, is not in word, sino en poder. but in power. Una vez más, Once again, porque el reino de Dios for the kingdom of God no consiste en is palabras, not in word, sino que consiste en poder. but in power. Hoy les quiero hablar acerca de una generación Today, I'd like to speak to you about a generation que se tiene que levantar, that must arise, pero tiene que entender but must understand que lo más importante that the most important thing es el poder de Dios en la iglesia. is the power of God in our church. Eso es lo que Dios puso en mi corazón That is what God has put on my y heart, quisiera presentárselos con la ayuda del and I Señor. would like to present it to you with the help of the Lord. Pueden sentarse en el nombre de You may Jesús. be seated in the name of Jesus. Ahora van a ver aquí en la pantalla Now you'll see here on the screen un diagrama acerca de las generaciones. a diagram about generations. Mientras usted busca a qué generación pertenece, While you seek to find which generation you belong to, usted ubíquese solo ahí. find yourself there, Y ahí se va a dar cuenta usted a qué generación pertenece. and there you'll find out what generation you belong to. Yo pertenezco a los baby boomers. I belong to the baby boomer No sé generation. cuántos pertenecen a esa generación. I don't know how many belong in that generation. Hay una generación que se llama la generación silenciosa. There's a generation that they call the silent generation. Esos tienen de entre 75 y un poquito más de años. They're in the range of 75 years and on. Se van casi hasta los 91, si no me They go equivoco. almost to the 91 years of age. No sé si tenemos en la casa a alguien de 91 años. I don't know if we have anyone here that's 91 years old. Uno dijo, por eso le llaman la generación silenciosa, Someone said that's why it's called the silent generation, porque ya prácticamente no están. because there's not many of them left. Pero mientras ustedes se ubican dentro de alguna generación, But as you find yourself in one of these generations, quiero hablarles un poquito acerca de lo que el apóstol Pablo escribe aquí. I would like to speak to you a little bit about what the Apostle Paul says. Él escribe a los hermanos en Corinto He writes to our brothers in Corinth, y les dice que dentro de la iglesia and he tells them that within the church, había algunos hermanos que se estaban envaneciendo. there were some brothers that were, amen, getting filled with pride. Se estaban envaneciendo. They were getting filled with pride. ¿Qué quiere decir eso? Estaban pensando que eran mejores que los demás. They were thinking that they were better than others. Y eso llegó hasta los oídos del apóstol Pablo. And this arrived to the ears of the Apostle El Paul. apóstol Pablo les escribe The Apostle Paul writes to them. y en el cuarto capítulo And in the 4th chapter, él les dice, cuando yo llegue a he verlos, says, when I arrive to see you, yo quiero ver qué clase de poder tienen. I want to see what kind of power Porque that you ellos have. hablan mucho,
because they speak a lot, dicen muchas they cosas, say a lot of things, pero no muestran ningún tipo de poder. but they do not show any sort of power. Y ellos tienen que entender And they must que el understand reino de Dios, that the kingdom of God, el reino de Dios, the kingdom of God, no consiste en palabras. is not made of words. El reino de Dios consiste en poder. It consists of power. Cuando yo llegue, dice Pablo, When I arrive, Paul says, que ellos quieren hablar, que hablen. if they want to talk, let them talk. Pero yo voy a demostrar el poder de Dios But I will demonstrate the power of God. para aquellos que se envanecen, For those that become prideful, toda esa vanidad se les vaya encima all that vanity would dissipate. y entiendan que el único que recibe la And gloria, they would understand that the only one that el receives the único que glory, recibe la alabanza, the only one that receives praise, el único que recibe los aplausos, the only one that receives applause es nuestro Señor is Jesucristo. our Lord Jesus. A Él sea la gloria. To him be the glory. Si usted lo cree, póngase de pie. If you believe Y it, grite, stand "Gloria a Dios". on your feet and shout glory to God. La gloria le pertenece a Dios. The glory belongs to God. La gente en la calle The people on the streets está cansada de las are palabras. tired of La words. gente quiere ver el poder de Dios. People want to see the power of Dentro de la God iglesia. within the church. Aleluya. Hallelujah. Siéntese si puede. You may be seated if you can. Unidos expandiendo el reino de Dios con poder. United, expanding the kingdom of God with power. Ese ha sido nuestro tema. That has been our theme. El tema que nos ha guiado durante el año The 2019. theme that has guided us throughout 2019. El Señor me dijo que lo continúe en el 2020. The Lord told me to continue with it in Vamos a continuar 2020. con el mismo tema. We will continue with that same theme. Vamos a hablar de la expansión del reino We de are going to Dios. speak of the expansion of the kingdom of God. Hemos hablado de la unidad, We've spoken of unity, de las bendiciones que produce vivir en unidad, of the blessings that living in unity produce, de todo lo que podemos lograr cuando estamos juntos y en armonía. of all that we can do if we are together in unity. Gracias a Dios Thanks be to God. y al trabajo de todos ustedes. And the work of each of you. Y Dios bendiga a las Dorcas. And God bless our Dorcas. Dios bendiga a todas las Dorcas. God bless all the Dorcas. Dios bendiga a la presidenta y su mesa directiva. God bless the president and her. La meta de Her este board. año fueron $2 millones. The goal this year was $2 million. Pasaron las metas de los $2 millones. They surpassed that goal of $2 million. ¿Cuándo le da un aplauso con alabanza al Señor? How many can give the Lord a round of applause? God bless you, Sister Rita. Dios la bendiga, hermana Rita. $2,060,000. $2,070,000. Están trabajando para el reino de Dios. They are working for the kingdom of God. Unidos estamos trabajando United we are working para expandir el reino de to Dios. expand the kingdom of God. Y estoy declarando And I am declaring en el nombre de in Jesucristo the name of Jesus que al final de esta that as administración, this administration ends, alguien me dijo por ahí, someone said, usted ya está terminando su periodo. you're already finishing your ¿Por qué time. mejor no descansa? Why don't you just rest? No sé por qué piensan así. I don't know why they think Para that mí way. es todo al revés. For me, it's the opposite. Yo no termino abajo, termino I arriba. don't finish on the bottom, I finish on Alabado sea top. el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Estoy declarando que para el fin de esta administración I am declaring that by the end of this vamos a administration, levantar una bandera apostólica we are going to raise an apostolic flag en todos los estados aquí en Estados in Unidos, every en state el in the nombre de United States Jesucristo. in the name of Jesus. Ya se lo dije al obispo Aguilar I've already told Bishop y Aguilar, vamos a trabajar juntos and we are going to work together en el nombre de in Jesucristo the name of Jesus para que toda esta nación so that all this country reciba el mensaje apostólico en el nombre del will Señor. receive this apostolic message in the name of Jesus. Iglesia, Church, Jerusalén primero Jerusalem first, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. Estoy declarando que al final de esta administración I am declaring that by the end of this administration, tendremos presencia apostólica en 4 we will have apostolic presence in 4 de los 5 continentes del mundo. of the 5 continents on earth. El quinto continente es la Antártida.
The fifth continent is Antarctica. Está muy frío. It's really cold. Eso se lo dejo a la próxima I'll administración. leave that for the next administration. Hemos crecido de 23 campos misioneros We have grown from 23 missionary a fields 39 campos to misioneros. 39 missionary fields. Y estamos apuntando a los 50 campos And we're misioneros. heading towards 50. Sí se puede, iglesia, en el Yes, nombre del it Señor. can be done, Pero Church of God. necesitamos unirnos. But we must unite. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Los pastores y los miembros y las The congregaciones, pastors, the members, the congregation. todos necesitamos unirnos. We must all unite. Y yo sé que todo esto nos alegra. And I know this makes us all happy. Yo sé que escuchar estas cosas nos pone feliz, I know to hear these things make us happy. nos pone contentos. It makes us happy. Pero todo esto que ha logrado esta generación, But everything that this generation has accomplished, ¿están listos? are you ready? Se puede venir abajo It can fall down si la generación que viene después if the generation that follows no tiene la misma pasión. does not have the same passion. Yo les voy a hablar un poquito acerca de esto. And I want to speak to you a bit about that. Si la generación que nos sigue If the generation that follows no tiene el poder de Dios. does not have the power of God, Esto fue lo que le pasó this is what happened a la generación después de Josué. to the generation that followed Joshua. El obispo Rodríguez habló de esto Bishop el jueves. Rodriguez spoke of this on Thursday. Dice Jueces 2:10. Judges 2:10 Oiga says, esto. listen, Y se levantó después de ellos. and there arose another, Se levantó después de ellos and there arose another otra generación generation after them, que no conocía a Jehová which knew not the Lord, ni la obra que había hecho por Israel. nor yet the works which he had done for Israel. Amados hermanos, la continuidad del éxito Dear brothers, the continuity of success o el estancamiento de la asamblea apostólica or the lack of it va a depender de la generación que viene después. will depend on the generation that follows. Yo quiero que después de nuestra generación I would like that after our generation venga una generación que sí conoce a Dios, would come a generation that does que know sí God, sabe lo que Dios hace, that does know what God does, que no solamente lo ve o lo oye, that not only sees it and sino que ha hears it, experimentado el poder de Dios. but has experienced the power of Yo God. quiero una generación que tenga más pasión por las almas. I want a generation that has a greater passion Quiero una for souls. generación que lleve la iglesia a un nivel más A alto. generation that will take the church to another level. Quiero una generación que no tenga miedo A generation that will not fear de enfrentarse a las dificultades. facing difficulties. Quiero una generación de la doble porción del Espíritu Santo. I want a generation of a double portion of the Holy Spirit. Le estoy hablando a todos ahora aquí en esta noche, I'm speaking to everyone here pero en tonight, especialidad a toda la juventud. but especially all of our youth. La asamblea apostólica los necesita, The apostolic assembly pero needs los you, necesitamos llenos del poder de Dios, but we need you full of the power llenos of de la God, unción de Dios, full of the anointing of que no God, tengan miedo de ir that en you el will nombre not del fear Señor going out in the name of the y Lord hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. and do the work that God wants us to do. El futuro de la asamblea apostólica The future of the apostolic va a assembly depender de una generación will depend upon a generation que entienda que el éxito that understands that success está en el poder de Dios is in the power of God y no en las palabras del predicador. and not in the words of a preacher. El poder de Dios. The power of God. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Necesitamos la unción de Dios. We need the anointing of Yo God. siento la gloria de Dios I que can feel está cayendo aquí The este glory auditorio. of God descending in this auditorium. Yo no sé si ustedes la pueden ver, I don't know if you can see pero it, puedo sentir la gloria de Dios. but I can feel the glory of Algo God. espeso está cayendo aquí este Something auditorio. thick is falling upon this place Así right como now. este humo que tiran las máquinas. Just like the smoke that the Pero esto machines que está throw. cayendo es real. But this that is falling Dije is que esto real. que está cayendo es I said real. this that is descending is Alabado real. sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Esa es la generación que necesitamos. That is the generation that we need. Alguien bendiga el nombre del Señor. Someone bless the name of the Lord. Bruce Wilkinson Bruce Wilkinson
en su libro Experimentando Avances Espirituales, in his book, Experiencing Spiritual Breakthrough, él trata de explicar, he tries to explain, y yo voy a tratar de explicarles a ustedes también, and I will try to explain to you as well, la diferencia que existen en tres generaciones the difference that exists in 3 generations que normalmente viven juntas. that normally live together. En otras palabras, In other words, está el abuelo, is the grandfather, está el papá the dad, y están los hijos. and then the children. El abuelo, The grandparent, el papá the parent, y los hijos. and the children. A veces hay 4 generaciones, Sometimes there's 4 que generations. sería el bisabuelo, That will be the great grandfather. ¿verdad? Pero es muy complicado. Normalmente hay 3 generaciones. Very complicated. Normally you'll see 3 generations. Y es interesante porque al terminar la vida Josué, And it's interesting because as Joshua's life ends, el libro de los jueces in the book of Judges, hace una declaración muy he impactante. makes a very impacting declaration. Algo que realmente me sacudió cuando lo leí. Something that truly shook me when I read it. Dice que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué It said that the people served the Lord all the days of Joshua, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, and all the days of the elders that outlived Joshua, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. who had seen all the great works of the Lord that he did for Israel. Pero algo sucede cuando muere Josué. But something happens when Joshua dies. Dice, y se levantó después de ellos otra generación And after this, another generation arose que no conocía a Jehová that did not know the Lord, ni la obra que él había hecho por Israel. nor yet the works which he had done for Israel. Miren, si el versículo terminara allí, Listen, if the verse would end there, yo me quedaría tranquilo. I would be fine with that. Pero el versículo no termina ahí. But it doesn't end there. La historia no termina ahí. The story does not end there. Dice, después los hijos de Israel And it says then that the children of Israel, hicieron lo malo ante los ojos de they Jehová did evil before the sight of the Lord y sirvieron a los Baales. and served the Baals. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, They left the Lord God of their fathers que los había sacado de la tierra de Egipto, that had brought them out of the land of Egypt y se fueron tras otros dioses, and followed other gods, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. the gods of the people that were around them. Y oiga lo que dice después, And then listen to what it says. a los cuales adoraron. And bowed down themselves and worshiped them. Y provocaron a ir a Jehová, And they provoked the wrath of the y Lord. dejaron a Jehová, And they forsook the Lord y adoraron a Baal y a Astarot. and served Baal and Ashtoreth. Este texto nos habla de 3 generaciones. This text speaks to us of 3 generations. Aquí tenemos 3 sillas y voy a tratar de demostrárselo de alguna forma. We have 3 chairs here and we'll try to show them in a certain way. En la silla que está allí al extremo, In the seat that is in the far end, esa representa la primera generación. that represents the first generation. La silla que está al medio The chair that is in the middle representa la segunda generación. represents the second generation. Y esta que está aquí bien cómoda, And this nice, comfortable chair, que me está dando ganas de sentarme, I even want to start sitting there right now, representa la tercera generación. represents the third generation. La primera es la generación de Josué. The first is Joshua's generation. La segunda es la generación de los ancianos. The second is the generation of the elders. Y la tercera, And the third sencillamente, es la otra generación. is simply called the other generation. Fíjense las diferencias en estas 3 generaciones. Look at the difference in these 3 generations. La generación de Josué Joshua's generation peleó contra sus enemigos fought against its enemies para conquistar la tierra prometida. to conquer the promised land. Peleó y lo logró. They fought and they achieved it. La segunda generación, The second generation, que es la generación de los ancianos, which is the generation of the elders, oiga esto, se cansaron de pelear contra sus enemigos listen to this, they became tired of fighting their enemies. y permitieron que se quedaran en la tierra prometida And they allowed them to stay in the promised land. y convivieron con ellos. And they fellowshipped with them. ¿Está viendo lo que estoy diciendo? Are you seeing what I'm saying here? La primera generación The first generation, pelea en contra de sus they enemigos. fight against their enemies. La segunda convive con The ellos. second has fellowship with them. Pero la tercera está
está fea. But the third one, it's an ugly scene. La otra generación. The other generation. No les interesó lo que costó conquistar la tierra It prometida. didn't matter to them what it had cost to conquer that promised Se land. olvidaron de lo que Dios había hecho, They forgot about what God had done for them. de cómo habían peleado sus padres y sus Of abuelos, how their parents and their grandparents had y fought. decidieron mezclarse con los dioses de sus enemigos. And they decided to mix in with their enemies, with the gods of their enemies. La primera generación The first generation pelea en contra de los enemigos. fights against the enemies. La segunda The second generation convive con sus enemigos. has fellowship with their enemies. Y la tercera And the third se mezcla con sus enemigos. gets mixed in with the enemy. Jueces 2:11 dice, Judges 2:11 says, los hijos de Israel the children of Israel hicieron lo malo delante de Dios. did evil before the Lord, Abandonaron al Dios de sus padres, and they forsook the Lord God of their fathers, siguiendo a otros and dioses, followed other gods, y se postraron ante ellos. and bowed themselves unto them. De más From more a menos to less en 3 generaciones. in 3 generations. De la pasión From passion al desinterés to disinterest en 3 generaciones. in 3 generations. De guerreros From warriors a conformistas to conformists en 3 generaciones. in 3 generations. Del poder de Dios From the power of God al engaño de los ídolos to the deceit of idols en 3 generaciones. in 3 generations. De conquistadores From conquerors a conquistados to the conquered en 3 in generaciones. 3 generations. Alguien sí puede bendecir el nombre del Señor. Can someone bless the name of the Lord? ¿Por qué pasa esto? Why does this happen? ¿Cuál es la explicación que tenemos para esto? What is the explanation that we have for this? Existe la gran posibilidad The great possibility de exists que tengamos hoy aquí en este auditorio that today in this auditorium 3 generaciones juntas. we have 3 generations Quizás together, haya 4, maybe even 4, pero quizás aquí está el abuelo, but maybe the grandparent is está here, el hijo the child, y están los nietos. and the grandchildren. Eso es muy común. That's very common. Cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, Every time we preach the word of God, en nuestro auditorio siempre vamos a encontrar 3 in our auditorium, generaciones we will always find que van a 3 estar escuchando lo que nosotros decimos. generations that will hear what we are saying. Los expertos dicen The experts say que en la mayoría de los casos, that in the majority of the cases, la primera generación the first generation es la generación que experimenta los milagros, is the generation that experiences miracles, las cosas que Dios hace en la the iglesia. things that God does in the church. La segunda generación The second generation es la generación que oye de los milagros, is the one that hears about the miracles. oye de lo que pasa en la They iglesia. hear about what happens in the church. Y a la tercera generación, And the third generation, dicen los expertos, the experts say que no les importa si Dios hace milagros. that they don't care if God does miracles or Cuando not. Dios se mueve en la iglesia, But when God moves in the church, nunca les ha pasado a ustedes. has it ever happened to you Cuando Dios se mueve en la iglesia, that when God is moving in the church, cuando Dios se mueve en un culto, when God moves in the midst of a service, hay un grupo en la iglesia there is a group in the church que no se aguanta dentro de la iglesia. that cannot hold back in church. Ahí arriba me están entendiendo lo que estoy They're diciendo. understanding me back there right now. Hay un grupo en la iglesia que no sabe qué hacer. There's a group in the church that doesn't know what to do. Nomás cae la gloria de The Dios glory of God begins to y ya descend, empiezan a mover los piecitos. and their feet just begin to move. Ya empiezan a levantar las They manos begin to raise their hands, y ya empiezan a hacer algo. and they begin to do No se something. pueden aguantar They can't contain porque ellos son un themselves. testimonio viviente de lo que Dios because hace en su vida. They are a living testimony of what God does in their life. Yo no sé si tengo alguien aquí I ahora don't know if I have someone here que right cuando now cae la gloria de Dios, that when the glory of God falls, usted siente algo dentro de usted you feel something within que you no lo deja estar tranquilo. that doesn't let you stand Y still. usted tiene que hacer You algo. have to do something. Tiene que palmear. You have to clap. Tiene que saltar. You have to jump. Hay algunos que hasta There are some that even corren. run.
Alguien bendiga el nombre del Señor. Will someone bless the name of the Lord? Corre, hermano, corre. Run, brother, run. No lo critiques. Don't criticize Tú no him. sabes lo que Dios hizo. You don't know what God has done for him. Aleluya. Hallelujah. Corre, hermano, corre. Run, brother, run. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Si Lord. Dios ha hecho algo contigo, If God has done something for you, alábale. praise him. La primera, yo soy primera generación. I am that first Corre, hermano, y generation. alaba a Dios. Run, brother, and praise God. La gente no entiende esta hermana que está corriendo. People don't understand this sister that is Pero ella running, sabe por lo que pasó. but she knows what she's been Ella through. sabe lo que Dios hizo. She knows what God has done Y for ella her. no puede quedarse quieta. And she cannot stand Cuando still. Dios hace algo con usted, When God does something for you, usted no puede quedarse quieto. you can't Usted stand va a still. alabarle. You're Va a going to praise glorificarle. him. You're Va a going to correr, glorify va a him. bendecir You're going el to run. nombre You're del going to Señor. bless the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Pero mientras tenemos gente, mírala ya, alaben a Dios. Ustedes Look, alaben a look Dios. right. You keep praising God. You keep praising God back there. Ustedes no pueden correr porque si corren tenemos un problema. You can't run up there because we'll have a problem. Pero tú puedes alabar a Dios allá. But you can praise God up there. Mientras la primera generación Well, the first no se generation queda quieta. does not stand still. La primera generación The first generation no se puede quedar quieta. cannot stand still. Aleluya. Hasta Aleluya. Dios. Suena el shofar. ¿Dónde está ese shofar? Blow that shofar. Suénalo, suénalo. Blow that shofar. Y alaben a Dios, hermano. And praise A God. mí dear no me brother. ofende cuando alaben. Corra, I hermano don't pastor, get offended corra. when people praise Corra, God. pastor, corra. Run, pastor, run. ¡Eh, shatarabahaya, babo! Yarabashandarababa. Por eso tenemos un grupo de gente loca en la iglesia. This is why we have a group of Siempre va a crazy haber un people in grupo de church. gente que alaba. There will always be a group that Que alaba praises a God, Dios y no se queda quieta. that praises God and doesn't stand still. ¿Están entendiendo? Corre, pastor. Run, pastor. ¿Están entendiendo? Déjenme terminar. Let me finish. Espérense, déjenme. Hold on. Siéntense, pues ahorita vamos a montarle otra vez. You may be seated if you can. We'll keep going in a second. Déjenme agregar un poquito más, por favor. Let me add a little more, please. Pero miren, esta gente loca But these crazy people que a veces son criticados, that are sometimes criticized, yo no los critico. I don't criticize them. Yo no los critico. I don't criticize them. Porque usted tiene que saber lo que ha pasado en la vida de ellos. Because you have to understand what they've been through. Es de la gente que ha experimentado el poder de Dios. These are the people that have experienced the power La of God. primera generación sabe lo que estoy The hablando. first generation knows what I'm talking about. Yo no sé cuánta primera generación hay aquí. I don't know how many are here of that Pero la first primera generation. generación eso es lo que siente. But that first generation, that's what they feel. Nomás suena la música y se le mueve el pie. The Algo music pasa. starts and their No foot se just begins, puede something quedar happens. quieto. They cannot stand still. Pero la segunda generación, But the second generation, ella mira a estos hermanos que corren. they see these brothers that run. Qué bonito que se ve todo esto. Oh, this looks so beautiful.
No lo entiendo, pero qué bonito que se ve. I don't understand it, but it looks really nice. Y la tercera generación, And the third generation, ¿cuándo terminará todo esto? when will all this end? Porque necesito ir a ver mis movies al Because hotel. I need to go watch some movies in the hotel right now. Si no puede decir aleluya, diga ay. And if you can't say hallelujah, say ouch. O si no puede decir ay, diga And if aleluya. you can't say ouch, well, why don't you say hallelujah? ¿Ves la diferencia que hay? Can you see the difference that exists? ¿Ves cómo vamos de un lado al otro? You see how we're going from one end to the La other? primera generación, The first generation, nomás empieza a caer el poder de the Dios. power of God begins to fall. Aquí lo están viendo ustedes, no se pueden aguantar. You've seen it here. They can't hold back. No se pueden aguantar. They can't hold back. Hay los hermanos ahí que no han parado de There's some mover two brothers up there that haven't las stopped lucecitas allí atrás. shining that light back there. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero hay gente que está mirando el reloj. But there are folks that are looking at their ¿Cuándo watch. termina todo esto? When is all this going to be Yo over? tengo que mirar mi Netflix I ahora. need to go watch some Netflix right now. Hay algunos que no les importa la There película are que some viene. that aren't worried about that Hay movie gente que that's quiere coming más because they del want Señor. more of God. No les importa nada de lo que hay en el They don't mundo. care about any of that. Lo único que quieren es llenarse de Dios. The y del only thing they poder want de to do is be filled with the power of God. Shatarabahaya. Hallelujah. Alguien bendiga el nombre del Señor. Someone bless the name of the Lord. Déjenme agregar algo. Let me add something. Si pueden sentarse, sienten. If you can't be seated, be Corre, seated. hermano, corre. en el Run, nombre brother, del Señor. run. Que a mí no me ofende. I don't get offended. Aquí tenemos estas tres sillas. We have these three chairs here. Déjenme explicarles por qué pasa esto. Let me explain why this happens. ¿Por qué sucede esto? Why does this occur? ¿Por qué nos vamos de esta gente Why do we go from these folks que no se aguanta that cannot contain a themselves gente que se quiere salir corriendo? to people that want to take off running? Y quiero que sepan que los demonios son los primeros que quieren salir And I want corriendo. to tell you, the first ones that want to run out are demons. Cuando usted menciona el nombre de When you Jesucristo, mention the name of Jesus, cuando usted menciona la vara, when you mention, cuando usted menciona y empieza a alabar a Dios, when you mention that name and begin to los praise God, demonios se incomodan. that demon begins to get uncomfortable. Blessed be the name of the Lord. No hay ningún demonio del abismo There is no demon que in hell soporte la presencia de Dios. that can take the presence of God. Los demonios saben la Biblia. The demons know the word of God. Los demonios saben la Biblia. Demons know the Bible, Pero no pueden hablar en but they lenguas. can't speak in No tongues. pueden recibir el Espíritu They Santo. can't receive the Holy No Ghost. pueden soportar la They presencia cannot verdadera de contain Dios. the true No la presence of pueden God. soportar. They just cannot. Y son los primeros que se And van. they're for the first ones to take off. Pero el resto del pueblo, But the rest of the people, cuando cae la gloria de Dios, when the glory of God la falls, iglesia se queda quieta. the church La stays still. iglesia no se quiere ir. The church doesn't want to go. Y quiere más del Señor. And they want more from God. ¿Por qué pasa esto, pastor? Why did this happen, Pastor? La primera silla, The first chair, la generación de Josué. Joshua's generation. La segunda silla, The second chair, la generación de los ancianos. the elders' generation. La tercera silla, The third chair, la otra generación. the other generation. La primera silla, That first chair, put it back. La otra silla, the other chair, put the other slide, esa. La primera generación the other chair son los que viven la historia. are the ones that have lived the story. Están dedicados a Dios. They've been dedicated to God. Ellos saben lo que ha pasado. They know what has happened. La segunda The generación second generation, cuenta lo que pasó con su papá. they tell the stories of what's happened Ellos with their dicen lo que parents. pasó con el papá y con el They abuelo. tell the stories of their grandparents. Y están dedicados a la vida de sus And padres. they're dedicated to the parents. La tercera generación The third generation, como que se ha olvidado de lo que ha pasado it con sus seems that padres. they've forgotten what has Y happened. solamente piensan en And ellos. they only think of their own selves. Put the next one. Aquí Here, encontramos dedicación. we find commitment.
Porque lo que establece los valores es la Biblia. Because what establishes the values is the La Bible. Biblia es la que establece los valores. The Bible is which will establish the values. Aquí encontramos negociación. Here we find negotiation. Y son las personas que me rodean They're the people that la que surround me, establece mi valor. which will establish my values. Yo hago lo que la gente que está alrededor mío I hace. do what everyone else around me Ellos son los does. que establecen nuestro They valor. are the ones that will establish my values. Estos que están aquí, These that are here, el mundo establece sus valores. the world establishes their values. Aquí la Biblia, Here the Bible, aquí los demás here others, y aquí el mundo. and here the world. Put the other one. Put the other one. Aquí Here, estamos muy preocupados we're very worried porque queremos hacer lo correcto because we want to do what's right ante los ojos de Dios. before the eyes of God. Yo no quiero impresionar a nadie. I don't want to impress anyone. A mí no me importa si tú me criticas. It doesn't matter if you criticize me. David decía, dime lo que tú quieras, David says, say whatever you want, pero yo voy a seguir alabando a mi Dios con todo. but I will continue to praise my God. Yo voy a seguir glorificando a Dios con toda mi I will corazón. continue to glorify God with Tú all my heart. critícame, tú dices lo que tú quieras. Criticize me, say whatever you want. Mándame donde tú quieras. Send me wherever you want to send me. Pero yo voy a seguir alabando a Dios. But I will continue to praise God. Yo quiero agradar a Dios. I want to please God. Aquí, Here, yo quiero agradar a la gente que me rodea. I want to please the people that surround me. Yo quiero agradar a la gente que me rodea. I want to please those that surround me. No quiero que me critiquen. I don't want them to criticize me. Aquí no me importa si me critican. Right here, it doesn't matter if they criticize me. Aquí no me importa si me ven orando antes de comer Right here, it en doesn't los matter restaurantes. if they see me praying before I eat in the restaurant. Que me llamen lo que quieran llamarme. Call me whatever you want to call Pero me. yo me comprometí. But I made a commitment. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. A no tener relaciones sexuales To not have sexual relations hasta el momento que Dios me dé la bendición. until the day that God gives me that Porque yo no blessing. quiero agradar lo que la gente dice. Because I don't want to please what the people Yo say. quiero agradar a Dios. I want to please God. Acá llego a la escuela Right here, I get to school y le digo a la gente lo que ellos quieren oír. and I tell people what they want to hear. ¿Dónde estuviste el fin de semana? Where were you on the weekend? Y nos metemos una mentira porque tenemos miedo de que nos critiquen. And we slide in a lie because we're scared of them criticizing us. Aquí cuando nos preguntan, Here, when they ask us, estuve en la presencia de Dios. I was in the presence of God. Estuve alabando a Dios. I was praising God. La tercera generación, The third generation, ellos dicen, they say, si esto me agrada a mí, lo voy a hacer. if this pleases me, then I will do it. Lo que está bien en mis ojos, What is right in my eyes, eso es lo que yo voy a hacer. it is what I will do. ¿Estás entendiendo lo que está pasando? Are you understanding what is happening? Esa es la diferencia entre las generaciones. That is the difference between the generations. Eso le pasó That is what happened a Salomón. to Solomon. El Señor le dijo, The Lord said to him, por cuanto encontré pecado en ti. wherefore, as I have found sin in you, Salomón es segunda generación. Solomon is second generation. Dice, por cuanto encontré pecado en ti. Because I have found sin in Óigame you. todos los padres que están aquí. Listen to me, all parents that are here. Dice, encontré pecado en ti. I found sin in you. Pero por causa de la primera But generación, because of the first generation, por causa de tu papá, because of your father, por causa de David tu padre, because of David your father, no te voy a castigar a ti. I will not No chastise voy a you. dividir el reino I dentro. will not divide the kingdom.
Pero va a suceder cuando venga tu nieto, tu But it hijo. will happen when your grandchild comes. Hermano padre que está aquí, Father that is here, tú sirve a Dios con todo el corazón. serve God with all your heart. Usted alabe a Dios con todo el corazón. Praise God with all your heart. Aunque tu hijo no te entienda, Even if your child doesn't hay un understand, Dios herencia there is a God in que heaven está mirando lo que estás that is haciendo. seeing what you are doing. Y por tu actitud, And because of your attitude, Dios los va a bendecir a ellos. God will bless them. Alguien bendiga el nombre del Señor. Someone bless the name of the Lord. Déjenme decirles esto y creo que ya voy a terminar porque ustedes, aquí está la gloria. de Let me Dios. say this, and then I think we're going to finish because the glory of God is Mire. here. Oiga esto que le voy a decir. Listen to what I'm about to tell you. Cuando lo estudié y lo analicé, When I studied and analyzed no this, sé si Dios me lo reveló, pero lo estudié I don't know if God revealed this to me, but I y studied it. realmente me sorprendió And it surprised me porque nunca había visto este ángulo. because I had never seen this angle before. Oiga esto. Listen to this. En Éxodo capítulo 1 In Exodus chapter 1, leemos que la primera generación de Israel we read that the first generation of Oiga esto, Israel que entró a Egipto that entered into Egypt fue prosperada por Dios was prospered by God al punto que fueron aumentados en extremo to the point that they were blessed in an extreme, y se llenó la tierra de ellos. and the earth was filled by them. Cuando Israel entró en Egipto, When Israel entered into Egypt, entraron como gente libre they entered as free people hasta que se levantó until un faraón, un rey, a Pharaoh arose, a king, que no conoció a José. that did not know Joseph Y esto hizo que ellos fueran esclavizados and caused them to become enslaved. y comenzaron a sufrir. And they began to suffer. Oiga esto, Listen to this. la generación que entró a Egipto The generation that entered Egypt entró libre. entered free. Cuando faraón que no conocía a José When Pharaoh that did not know Joseph tomó el lugar, took that place, ahí empezó la esclavitud. that is where slavery began. Y fueron 3 generaciones And it was 3 generations las que tomó salir de Egipto. that it took to leave Egypt. Oigan esto, Listen to this. Leví junto con sus hermanos Levi, together with his brothers y su padre Jacob and his father Jacob y sus familias and his family, entraron como gente libre. they entered as free people. Leví tuvo 3 hijos. Levi had 3 sons. El del medio se llamaba Coat. The middle son was Kohath. Coat fue parte de la primera generación He was part of that first generation de los esclavos en Egipto. of slaves in Egypt. Oiga, Coat tuvo 5 hijos. He had 5 sons. El segundo se llamó Izar. The second son was Ishar. Tuvo 3 hijos. He had 3 sons. Y el primero de esos 3 hijos And the first of those 3 se llamó Coré. was named Korah. Oiga, Listen to this. Coat, Kohath, primera generación, first generation, hijo de Leví, son of Levi, significa gente unida. signifies a united people. Primera generación. First generation. Izar, Ishar, segunda generación, second generation, significa aceite fresco. means fresh oil. Coré, Korah, tercera generación, third generation, el que se revela en contra de Moisés, the one that rebels against el Moses, que no está de acuerdo con nada, the one that is in agreement with anything. significa hielo. He means ice. ¿Me entendió lo que estoy diciendo? Are you understanding what I'm saying? La primera generación, The first generation, gente unida, a united people, gente de poder. a people of power. La segunda The generación, second generation, aceite fresco. fresh oil. La tercera generación, The third generation, hielo. ice. El diablo, el Señor lo reprenda. The devil, the Lord rebuke him. ¿Saben la generación que quiere destruir? You know the generation he wants to destroy? Él no va a poder con esta He generación. can't come against this generation.
Es imposible que afecte esta It's generación. impossible to affect that generation. Esta tiene el 50%. This one has a 50% chance. Pero el diablo va detrás de esta. But the devil is chasing this one. ¿Saben por qué va detrás de esta? You know why he's chasing this Porque generation? él sabe que si detiene, Because he knows if he can halt, aleja esta generación del Señor, if he can remove this generation from the el Lord, progreso de la iglesia the progress of the church se va a estancar, will stand still. se va a detener. It will come to a Lo halt. que tenemos que hacer What we must do es que la tercera is that generación this third generation se siente en la primera generación. sit on that first generation. ¡Wow! Oh, yo siento la gloria de Dios aquí en I este can feel lugar. the glory of God in this place. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. El Señor va a derramar el Espíritu Santo The ahora. Lord is going to pour out His Holy Spirit today. Diga, el Señor va a derramar el The Espíritu Lord Santo is going to ahora. pour out His Holy Spirit today. Blessed be the name of the Lord. No me digas más Don't tell me anything else de lo que Dios hizo con tu papá. of what God did with your daddy. Háblame de lo que Dios Tell me what está God haciendo contigo. is doing with you. Padres, Fathers, abuelos, grandfathers, lleven a sus hijos take your children a la presencia de Dios to the presence of God, y que la gloria de Dios descienda and sobre that the ellos. glory of God would descend upon them. Amados hermanos, Dear brothers, necesitamos una generación de we poder. need a generation of power. La iglesia necesita una generación de The poder. church needs a generation of power. Voy a pedir a todos los pastores que están aquí en I'm este going to ask auditorio all the pastors in this que auditorium vengan aquí al frente. to come forward. Se me adelantaron los muchachos, The young people got ahead of me, pero usted si puede, ábrase paso. but you can make a way in. Dejen pasar a los pastores Let the pastors come through. y los pastores los van a mirar a ustedes. And the pastors are going to look at you. En el nombre del Padre, rápido, pastor, Pastors, rápido. quickly, pastors, quickly. Obispos, pastores, vengan Bishops, rápido. pastors, come quickly. Pónganse aquí en el nombre del Señor. Stand right up here in the name of the Lord. Miren a los jóvenes. And look at the young people. El diablo es un mentiroso, hermanos. The devil is a liar, dear brothers. Él quiere destruir la tercera generación He apostólica. wants to destroy that third Pero no apostolic se lo voy a generation. permitir en el nombre But del I will Señor. not allow it in the name of the Lord. No se lo vamos a permitir. We will not allow it. La tercera generación The third generation se va a sentar en la silla de la primera will sit on the chair generación en el nombre of del the Señor. first generation in the name of the Lord. Ustedes no solamente van a contar, You will not just tell ustedes son el verdadero testimonio. stories, but you will be that true testimony. Yo tengo un sueño I have a dream, y yo creo con todo mi corazón and I believe with all my heart que un día Dios nos lo va a dejar ver. that one day God will allow us to see it. Una iglesia prosperada, A prosperous church, una iglesia grande, a huge church, donde nuestros nietos where our grandchildren se sientan orgullosos feel pride, de ser apostólicos. feel proud to be apostolics. Alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Pero esta pasión no puede estar solamente en mí But this passion can't just be within me, o en la mesa directiva or in the general board, o en los obispos or in the bishops, o en estos pastores. or in these pastors. Tenemos un fenómeno en la asamblea apostólica. There's a phenomenon in the apostolic assembly. Tenemos muchos pastores We have lots of pastors que ya están en edad de retiro. that are already at retirement age, Y algunos se sienten en la duda. and some doubt, ¿A quién le dejo la iglesia? who can I leave this church to?
Porque la tercera generación Because the third generation, ya no le importa. they just don't care. Y no, estuvimos escuchando acerca de la generación X, what is it, Y and Z, We were hearing about Generation X, Y, and Z, los millennials. the millennials. Cuando se termine la generación Z, When Generation Z ends, van a comenzar la generación Alfa. the Alpha generation will begin. Y los expertos dicen And the experts are saying que ellos van a ser los millennials they will be the millennials on steroids. on steroids and esteroides. Van a ser más fríos todavía. They will be even colder yet. Dicen por ahí que abrazar a un millennial ahorita It is said that to embrace a millennial nowadays, es como abrazar tu hug, abrazar a un poste de luz. it is like hugging a light pole. Como que no hay sentimientos. Seems that there's no feeling there. Como estoy abrazando algo duro, I'm hugging something that's hard sin sentimientos. with no feeling to El it. diablo, el Señor lo reprenda. The devil, the Lord rebuke him. Eso es lo que está haciendo. That is what he is doing. Pero yo quiero en esta noche, en el nombre de Jesucristo, But I want tonight in the name of Jesus mostrarle al diablo, el Señor lo reprenda, to show the devil, the Lord rebuke que hay him. una generación de jóvenes That apostólicos there is a generation of apostolic young que people están dispuestos a agarrar la primera silla. that are willing to take that first chair. No me importa lo que dice el mundo. It doesn't matter what the world says. No me importa lo que dice la It gente. doesn't matter what people say. Yo lo que quiero es agradar a What Dios I want to do is please y servir a God Dios con todo mi and corazón. serve God with all my heart. Y si la gente me critica, And if people criticize, que nos critiquen. let them criticize. Pero yo te pregunto, ¿valdrá la pena servir a Dios? But now I ask you, is it worth it ¿Valdrá to la praise pena God? servir a Dios en la Is escuela? it worth it to praise God in school? ¿Valdrá la pena pasar un poco de Is vergüenza it por Dios? worth it to get a little embarrassed for God? ¿Valdrá la pena esperarse Is it worth it to wait, de no tener sexo to not have sex hasta que te cases con la until bendición de Dios? you're married with that blessing that God has La for gente you? en el mundo te va a llamar The tonto, people in the world will call you te va a dumb. llamar tonta, They'll call you te dumb. van a llamar un montón de They'll cosas, call you all kinds of pero la things. primera generación no le importa. But the first generation doesn't care. No le importa la opinión del mundo. They don't care about the A ellos opinion of les the importa world. la opinión de Dios. They just care Lo que about Dios God's quiere. opinion. What does God want? Eso es lo que yo voy a hacer. That is what I will do. Levanten sus manos al cielo. Raise your hands to heaven. Ayúdenme, pastores, a orar. Muévanse si Help me, pueden. pastors, to pray. Move